Vamos a continuar, ¿verdad?, nuestro Evangelio de Marcos. Sabéis que estamos estudiándolo domingo tras domingo de forma continuada, ¿verdad? Y ya la semana pasada empezamos el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y estuvimos viendo la alimentación de los 4.000. Y en esta mañana estaremos en Marcos, capítulo 8, los versículos del 11 al 13. ¿Cuántas veces, verdad, queridos hermanos, en nuestra vida diaria, cuando hemos querido anunciar y cuando hemos querido predicar el mensaje del Evangelio, nos han dicho: si no lo veo, no lo creo? ¿Cuántas personas, familiares, amigos, nos han dicho que no creen en el Evangelio, o que no creen en Jesús, o que no creen en Dios porque no lo han visto? Y ponen como pretexto o excusa que si hubiesen vivido probablemente en el tiempo del Señor Jesucristo, que si hubiesen presenciado los milagros de Jesús, o que si en su vida se hubiesen hecho de forma tan clara los milagros que Dios hizo en su tiempo y durante su ministerio terrenal, creerían en Él. Pero la realidad es otra, ¿verdad? La realidad es que, como hoy vamos a estudiar, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. La realidad es que el ser humano nace en pecado y por tanto todas esas suposiciones, todas esas excusas, todas esas cosas que nos dicen, ¿verdad?, para muchas veces evadirnos y para que no les sigamos evangelizando, son solamente excusas, ya que ningún milagro, sea el milagro que sea, va a evitar su incredulidad. Y eso precisamente es lo que vamos a estudiar en esta mañana en Marcos, capítulo 8, los versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hasta aquí la palabra del Señor. Y este pasaje, por tanto, nos muestra que ningún milagro es el antídoto de la incredulidad. Y es que, como la palabra de Dios enseña, desde la caída de Adán y Eva en el pecado, en Génesis capítulo 3, todo ser humano nace espiritualmente ciego, ¿verdad? Como nos habla Romanos capítulo 1, versículo 21. Su corazón y los ojos de su corazón están nublados por el pecado. Y por tanto, siguiendo el lenguaje de Juan, aman las tinieblas y aborrecen la luz. El ser humano por sí mismo es incapaz de comprender la verdad. Va tropezando, va poniendo excusas, va buscando respuestas. De ahí la proliferación de tantas y tantas religiones humanas, y vagan en medio de esta sociedad. Da igual que sea la sociedad del siglo XXI, del siglo XX o del siglo XV o de los primeros siglos, vagan en medio de la confusión moral y espiritual. Para algunos, ¿verdad?, y debido solo y exclusivamente a la gracia de Dios, esta ceguera con la que nacemos es temporal. Somos iluminados por la obra del Espíritu Santo y vemos la luz del Evangelio y aceptamos al Señor Jesucristo por medio de la fe, una fe que nos salva.
Jesús mismo, ¿verdad?, lo explica en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, cuando dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esta recepción, esta iluminación, utilizando ese término teológico, es solo y exclusivamente por la obra y por la gracia de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. Fijaros, el apóstol Pablo lo compara a la obra por la cual somos iluminados y somos capaces de entender las verdades bíblicas. Lo compara con el milagro de la creación. Fijaros en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, movido a escritura por el Espíritu Santo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Con qué finalidad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, el mismo milagro de la gracia de Dios en nuestras vidas es comparado con el milagro por el cual de este mundo que estaba en tinieblas, y Dios en la creación le da la luz. Y por tanto, siendo nuevos creyentes, es decir, nuevas criaturas en Cristo, se nos ha dado la mente de Cristo por la cual podemos entender y podemos apropiarnos y hacer nuestra esta verdad espiritual. Y solo es posible por la gracia del Señor Jesucristo, a través de la predicación de la palabra, que nos da luz a nuestro corazón y nos ilumina. Pero para muchos, queridos hermanos, su ceguera es permanente y eterna. Se niegan a aceptar al Señor Jesucristo y permanecen amando y viviendo en la oscuridad, en total rebelión, incredulidad. Viven amando su pecado, aunque aparentemente puedan ser religiosos por fuera. En realidad son ignorantes y viven engañados. Y esto describe perfectamente a los dirigentes religiosos de la época de Jesús. ¿Cómo eran estos fariseos? ¿Cómo eran estos escribas? Se consideraban los más iluminados del mundo. Pensaban que tenían, por así decirlo, una iluminación extra o superior a la del resto. Sin embargo, y como estamos estudiando, ¿verdad?, a lo largo del Evangelio, el Señor los condena como ciegos guías de ciegos. Mateo, capítulo 15, versículo 14. Fijaros, a pesar de que habían recibido las escrituras del Antiguo Testamento, a pesar que conocían cada uno de los pactos bíblicos, el pacto abrahámico, noético, el nuevo pacto, el pacto davídico, su ceguera espiritual era tan aguda que se negaron a recibir a su propio Mesías. Y es que cuando los pecadores se niegan de forma continua a recibir la verdad, llega un momento en que Dios los entrega las consecuencias de su incredulidad. Por lo tanto, son confirmados y la verdad de Dios se esconde de ellos. Esto, ¿verdad?, lo vemos, por ejemplo, y vemos esta ilustración cuando el Señor se refiere a la ceguera, cuando llora sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo en Lucas, capítulo 19, versículos 41 y 42, «Oh, si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Y eso vamos a estudiar. Estos dirigentes religiosos
no se arrepentían, sino que más bien endurecieron continuamente sus corazones y por ende el juicio de Dios se volvió inevitable. Y vamos a ver en primer lugar, y el primer punto de nuestro bosqueo es cómo los fariseos piden señal. Los fariseos piden señal, versículo 11. Dice la palabra del Señor: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Si recordáis de dónde venía el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo había estado aproximadamente entre 2 y 3 meses discipulando y enseñando a sus discípulos en territorio gentil. Ya desde Marcos capítulo 7 vimos cómo viajaba a la región de Tiro, después a Sidón y finalmente en Decápolis, ¿verdad? Donde dio de comer, como vimos la semana pasada, a 4.000 gentiles, sin contar a las mujeres y a los niños. Y después de eso, si os fijáis, en Marcos capítulo 8, versículo 10 dice: y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Es decir, llega a esta región, a la región de Magdala, que se encontraba en algún lugar a lo largo de la costa oeste del lago, no muy lejos de la región de Capernaum. Es decir, estaba de nuevo en Galilea, estaba de nuevo en territorio judío, había terminado ese periplo gentil, como vimos la semana pasada, y de forma inmediata se encontró con estos fariseos, con este grupo hostil. Estos fariseos, fijaros, versículo 11, vinieron entonces los fariseos. ¿Y qué estamos viendo, verdad? Siempre que se acercaban a él los fariseos, tenían un interés que era el desacreditarlo, con el único objetivo de tramar su asesinato. Y fijaros qué contraste, ¿verdad? Qué contraste habíamos visto, ¿verdad? En la región gentil, que muchos habían recibido a Jesús y alabado a Dios. Fijaros en Marcos capítulo 7, versículo 37, como vimos hace 2 semanas, dice la escritura de estos gentiles que en gran manera se maravillaban y alababan al Señor, porque decían: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pero sin embargo, fijaros qué contraste, recién llegado a la región de Galilea, comenzaron, dice la Escritura, a estos fariseos a discutir con él. Es decir, se enfrenta con la oposición de los religiosos de la época. Y estos religiosos, estos fariseos, muestran 3 características de que tenían una ceguera espiritual permanente. Fijaros, de acuerdo al pasaje paralelo en Mateo capítulo 16, vamos a ir por un instante a él, versículo 1. Fijaros, dice: vinieron los fariseos, y aumenta y añade también Mateo, y los saduceos para tentarle. Es decir, este grupo, los fariseos por un lado y los saduceos. Bajo circunstancias normales, los fariseos y los saduceos eran rivales irreconciliables. Era como, en términos políticos, juntásemos a alguien de extrema derecha con alguien de extrema izquierda. Los fariseos, como hemos estudiado, eran legalistas, meticulosos, ¿verdad? Buscaban separarse de cualquier tipo
de contaminación moral o cultural. Querían proteger al judaísmo de la influencia griega. ¿Y qué es lo que hicieron? Que elevaron tradiciones extrabíblicas que la palabra de Dios no enseñaba, y como hemos estudiado, ¿verdad? Tema del ayuno, del día de reposo, etcétera, etcétera, como ya hemos estudiado, y le dieron una autoridad superior a la de las Escrituras. Y Jesús los había confrontado. Fijaros, ya estudiamos en el capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: este pueblo, refiriéndose a los fariseos, de labios me honra, pero ¿cómo estaba su corazón? Lejos de mí. Pues en vano me honran, dice versículo 7, ¿por qué? Porque estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. De tal manera que, fijaros un poco más adelante, versículos 13, habían invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Habían anulado la palabra de Dios. Estos eran estos fariseos. Pero por el contrario, el otro grupo, los saduceos, se caracterizaban porque no tenían en nada en cuenta las tradiciones orales de los fariseos, o que aunque hablaban de boca para afuera de la ley de Dios, de la Torá, en la práctica este grupo de saduceos negaban cuestiones clave como la existencia de los ángeles, la resurrección corporal o la inmortalidad del alma. Estos saduceos, para que nosotros lo podamos entender, creían solamente en aquello que la mente humana podía explicar y que podía razonar, es decir, en aquello único que la Biblia tenía algo de sentido. Eran personas aristocráticas, muchos eran sacerdotes, eran guardianes de las normas y del funcionamiento del templo, y eso se convirtió en que muchos tenían prácticas lucrativas y corruptas, como por ejemplo el cambio de moneda o la venta de animales para sacrificios. Pero da igual, a pesar de la significativa animosidad de los fariseos y de los saduceos, se unen con un motivo común, que era rechazar al Salvador. Personas que no tenían nada que ver aparentemente se unen en contra de Jesús. De hecho, en Hechos capítulo 23, los versículos del 6 al 10, se nos ilustra cómo eran grandes rivales, pero impulsados por el odio mutuo hacia el Señor Jesucristo. Ambos, los fariseos y los saduceos, comenzaron, dice la Escritura, versículo 11, a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. No era nada nuevo, ¿verdad? Venimos estudiando esto, ¿verdad? Ya la habían cuestionado en Marcos capítulo 2, y la habían cuestionado, fijaros, Marcos capítulo 2, versículo 7, cuestionan la deidad de Cristo. En Marcos capítulo 2, versículo 16, cuestionan y ponen en entredicho los hechos que hacía el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 2, versículo 18, cuestiona lo que hacían sus discípulos, ¿verdad? Como seguidores del Señor Jesucristo. Y en Marcos capítulo 2, versículo 24, cuestionan a Jesús y a sus seguidores. Es decir, esto que sucede no es algo nuevo, ya lo estudiamos, ¿verdad? Como en Marcos capítulo 2 era todo un cuestionamiento sobre el ayuno, sobre las manos, ¿verdad? ¿Recordamos? Es decir, no era algo nuevo. Pero aquí estaban buscando igual desacreditar a Jesús. Pero fijaros, ellos ya no podían negar, porque lo habían visto con sus propios ojos, que Jesús había y hacía milagros.
Pero ¿a quién acreditaban esos milagros? Fijaros en Marcos, capítulo 3, versículo 22 al 30, ya los estudiamos, ¿verdad? Si recordáis, esos milagros que el Señor Jesucristo hacía no los acreditaban a Dios. Fijaros, del 22 al 30, estudiamos y dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿quién? A Beelzebú, el príncipe de los demonios, y que echaba fuera los demonios. Es decir, creía y pensaba y afirmaba que el Señor Jesucristo hacía los milagros no por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. Por eso dice la Escritura, fijaros qué importante, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. ¿Con qué finalidad? Para tentarle. ¿Por qué? Porque cuestionaban al Señor Jesucristo como Mesías. Porque había una tradición popular judía que alegaba que los demonios podían imitar y podían hacer milagros terrenales. Como por ejemplo, si recordáis en Éxodo capítulo 7, versículos 11 y al 12, vemos milagros hechos ¿por quién? Por los magos en la corte del faraón. ¿Verdad? Pero solo Dios podía obrar milagros en el cielo, maravillas en el cielo. Es decir, estos líderes no podían negar que Jesús realizaba milagros en la tierra, pero insistían y decían que eran solo milagros terrenales y por tanto los hacía con el poder de Satanás, al igual que los magos de la corte del faraón en Éxodo capítulo 7. Por eso le piden señal del cielo, para tentarle. Por tanto, estos fariseos y estos saduceos afirmaban que el Señor Jesucristo era incapaz de realizar una señal milagrosa en los cielos. Y por tanto, como no iba a poder hacer una señal milagrosa en los cielos, iban a afirmar, iban a poderle decir al pueblo que no tenía autoridad por parte de Dios. Por eso le piden señal del cielo. Le estaban poniendo, para que lo entendamos, una trampa. Pretendían tentar a Jesús con la esperanza de que Jesús fallase y por tanto poder desacreditarlo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo estamos estudiando domingo tras domingo, había puesto y había proporcionado múltiples evidencias para mostrar que todo su poder era un poder divino. Incluso había hecho ya señales del cielo. Fijaros en Marcos capítulo 4, versículos del 39 al 41. Marcos 4, 39 al 41 dice: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Fijaros que aún el viento y el mar le obedecen. Habían visto ya esas señales del cielo, pero ellos, en su incredulidad, en su ceguera espiritual, se negaron a creer en Él. Está claro, ¿verdad?, que estos dirigentes religiosos no necesitaban ver una señal, no necesitaban más milagros. Incluso si el Señor Jesucristo le hubiera concedido tal solicitud, la incredulidad de ellos habría permanecido inmutable.
habían rechazado, ¿verdad?, a Jesús todos, excepto Nicodemo, ¿verdad?, que era uno de los fariseos. En Juan capítulo 3, que se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero la mayoría de los dirigentes religiosos rechazaron a Jesús. No reconocieron a Jesús. No reconocieron que Dios hecho hombre estaba en medio de ellos. Que Dios, que el Señor Jesucristo era la señal definitiva del cielo. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros en nuestra vida? Muchas veces podemos caer en el error de pensar que un milagro, que algo que ocurra de forma extraordinaria, y el Señor aún hoy sigue haciendo milagros, ¿verdad?, en medio de nosotros, pero un milagro de estos que aparecen en la palabra del Señor puede hacer que nuestro hijo, puede hacer que nuestro marido, que nuestra esposa, que nuestros familiares, que nuestros seres queridos vengan al Señor. Algo que ocurra de manera extraordinaria en su vida, que verdaderamente vean que ha sido por el poder de Cristo. Pero la aplicación es que nadie va a Cristo por un milagro. Fijaros, estos escribas y estos fariseos y estos saduceos habían visto miles y miles de milagros, pero seguían aún cegados en su ignorancia. Dice la palabra del Señor que la fe viene por los milagros, ¿o no? No, ¿verdad? Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Las personas van a creer. Y esto es nuestro cometido, anunciar el mensaje del Evangelio. Las personas van a creer por medio de la palabra de Dios, no por medio de milagros. Por eso predicamos y por eso enseñamos la palabra de Dios. No hay otra manera. Muchas veces podemos pensar, como he dicho, que si sucediese esto, que si pasase esto, tal vez creía. Pero la palabra del Señor enseña que solo por medio de la palabra de Dios pueden ser salvos, y por tanto nosotros debemos de esperar que Dios en su gracia, a través de la fe, los arrastre y crean en Él como su Señor y Salvador. Hemos visto en primer lugar, ¿verdad?, la petición de una señal. Y en segundo lugar vamos a ver cómo Jesús desestima la petición de los religiosos. Dice versículos 12 y 13: y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús, ante esta petición de los fariseos y de los saduceos, responde de forma emocional a la falta de fe de ellos. Y dice la Escritura, gimiendo en su espíritu. Es una parte de este verbo, es el mismo que encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 34, cuando dice: y levantando los ojos al cielo gimió. Pero aquí, este verbo gimiendo en su espíritu es una forma compuesta, y lo que nos da la idea es que Jesús responde realmente abatido. Responde realmente triste. Responde con mucha emoción. Esta ceguera de estos fariseos quebrantó el corazón del Señor. Rompió, entenderme la expresión, el corazón del Señor. De tal forma que un poco más tarde, fijaros en Lucas,
capítulo 19, versículo 41, dice la Escritura que cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, lo pongo en el concepto, fijaros, dice el versículo, lloró sobre ella. Este gimiendo, este abatimiento, esta tristeza, este dolor, tenían ante sí mejor señal del cielo que podían tener. Y seguían en su ceguera. Estos fariseos y estos saduceos no eran diferentes al faraón, ¿verdad? ¿Recordáis? El faraón, cuando estaba Moisés, y Moisés realizaba muestras, ¿verdad? Cada señal que realizaba Moisés, que el faraón le pedía. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en Éxodo? Que el corazón del faraón, ¿qué pasaba? Se endurecía más y más. Estos escribas, estos fariseos, estos saduceos, en lugar de responder con fe a la luz del Salvador, cayeron aún más en las tinieblas. Y es que ningún milagro es el remedio a la incredulidad. Y Jesús, ante esta incredulidad, los confronta y les dice: ¿por qué pide señal esta generación? Es decir, ya no lo limita a estos fariseos, a estos saduceos que estaban delante de él, sino que el Señor acusa a todos los israelitas que seguían la enseñanza apóstata de estos dirigentes religiosos. Al igual que los antepasados cayeron en la apostasía, al igual que persiguieron a los profetas, los judíos de la época de Jesús resultaron ser igualmente fieles. Ninguna señal que hubiese hecho el Señor Jesucristo les iba a convencer de creer. Y cuando tuvieron delante la luz, cuando tuvieron delante al Mesías, ¿qué es lo que hicieron? Se cerraron aún más en sus tradiciones extrabíblicas. No había más razón para que el Señor hiciese otro milagro. Por eso el Señor les dice, versículo 12, de cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. El pasaje paralelo en Mateo capítulo 16, versículos de 1 al 4, amplía un poco más esta información. Vamos a leerlo. Dice Mateo capítulo 16, del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amplía, ¿verdad?, la información, y vemos como estos fariseos y saduceos que querían ver esa señal del cielo, el Señor les responde y les ilustra, y les responde, mejor dicho, con una ilustración. Es decir, eran expertos en predecir el clima. Ellos salían a la calle, no había meteorólogos, no había telediarios. Entonces salían a la calle, miraban al cielo y en función del color del cielo sabían si iba a llover, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, aún hay gente, ¿verdad?, que sale y dice: hoy va a llover, hoy no va a llover.
bueno, luego nadie lo pone en entredicho. Sin embargo, no reconocieron la venida del Mesías. A pesar de todos los milagros que el Señor había hecho para convencerlos, lo tenían delante de Él y no lo reconocieron. Eran expertas en leer las señales del cielo, veían el cielo, sabían lo que iba a hacer el día siguiente. Sin embargo, no discernían las señales de los tiempos. El problema no es la falta de señales, el problema no era una falta de milagros, el problema no era que el Señor hubiera hecho en ese instante, en ese momento, un milagro. Ese no era el problema estaba en su corazón. Y fijaros, el Señor añade y dice en el versículo 4 de Mateo 16, dice, no le será dada señal, que es lo que hemos leído en Marcos, y añade, sino la señal del profeta Jonás. Y esta señal del profeta Jonás alude a la muerte y a la resurrección del Señor, que es la señal definitiva, el testimonio definitivo de su poder y de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Fijaros, vamos a ir por un instante a Mateo capítulo 12, versículos del 39 y 40. Dice la palabra del Señor, Mateo 12. Él respondió y les dijo, versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo primero que hace Jesús, ¿verdad?, en este pasaje es aclarar que Jonás no estuvo en una ballena, ¿verdad? Siempre, si ahora le preguntásemos a los niños, ¿quién le trajo Jonás? Todos dirán, una ballena, no, nos dice un gran pez, probablemente un monstruo marino. Jonás, como bien sabéis, fue tragado en la providencia de Dios porque iba en dirección contraria e iba camino a la muerte, y el Señor en su providencia hace que se lo tragase un gran pez, y estuvo, como hemos leído, en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Pero ¿cuál es la señal definitiva de Jesús? Lo hemos leído, versículo 40, que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, no del gran pez, 3 días y 3 noches. Pero ¿cuál es la señal? Que no se quedó en la tumba, sino que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No hay mejor señal que esta, que el Señor Jesucristo, después de 3 días, resucitó y venció a la muerte. Pero ¿qué hicieron estos dirigentes ante esta señal? Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Fijaros qué hicieron. Sobornar a los soldados romanos y le dieron instrucciones específicas que propagasen una mentira, porque esta señal, que era definitiva, no podía ser verdad. Querían que pusieran alguna excusa y los sobornaron, ¿verdad? Dice, mientras ellos iban, versículo 11 del capítulo 28 de Mateo, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, es decir, les sobornan, diciendo, esta señal que es definitiva, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto le oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Y qué hicieron estos soldados? Tomando el dinero, hicieron lo que se le había instruido. Y fijaros, este dicho, este soborno, dice la palabra del Señor, se ha divulgado entre los judíos hasta
el día de hoy. Es decir, estos dirigentes religiosos, ante el milagro, ante la señal definitiva del Señor Jesucristo, sobornaron a los soldados para propagar mentiras acerca de lo que realmente ocurrió en la tumba. Los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos sabían que Jesús había resucitado. Lo habían visto, ¿verdad? Le daremos señal de Jonás, acabamos de leer Mateo 16, en Mateo capítulo 12 tendrá señal de Jonás. Ellos lo sabían que esta era la señal de Jonás, pero buscaron la manera de comprar a los guardias para que se expandiese una mentira. Ni aun cuando Jesús resucitó, que es el mayor milagro y la mayor señal que podemos tener, ¿cuál fue su respuesta? No creyeron. Fijaros, volvamos a nuestro pasaje y termina en el versículo 13 de Marcos, capítulo 8, versículo 13, diciendo la Escritura: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El Señor Jesucristo sabía que los fariseos y los saduceos no iban a creer, y Él los abandonó a sus propios delirios de arrogancia moral. Eran ciegos, eran guías ciegos que llevaban a sus seguidores al infierno, se habían negado a creer, y la consecuencia de esa ceguera fue irreversible. Habían rechazado al Mesías y en consecuencia el Señor, como vemos aquí, los dejó, es decir, los rechazó. Me gustaría, por un instante, ir a la parábola, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas, porque vamos a ver esta ilustración. A Lucas, capítulo 16, los versículos del 19 al 31. Sabéis que es una parábola que nos ilustra una verdad espiritual. Las parábolas no son hechos reales, sino que son ilustraciones que el Señor Jesucristo usaba para enseñar una verdad espiritual. Y tenemos aquí en Lucas capítulo 16, los versículos del 19 al 31. Tenemos la parábola del rico y el Lázaro. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por cierto, ejemplo de que hay un infierno y que el infierno es real. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: fijaros, y esta es la misma verdad espiritual que estamos estudiando en nuestro pasaje de hoy. Te ruego pues, misma verdad espiritual que estamos estudiando en Marcos 8, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, lo que veíamos antes, una señal, un milagro, se arrepentirán. Pero fijaros que le responde Abraham, le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, misma verdad, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, podemos decir, si no oyen a Moisés y a Abraham, ninguno creerá si se produjese ese milagro de que alguien resucitase. Por eso, hermanos, la misma verdad espiritual, la importancia de la predicación de la palabra de Dios, por eso la importancia de la predicación en nuestra iglesia. Debemos de enseñar y debemos de predicar la palabra de Dios, porque es el único medio por el que una persona va a pasar de muerte a vida. Solo Dios, por medio de su palabra, ¿verdad? Dice: habéis nacido de una simiente incorruptible, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede producir fe. Por eso debemos de proclamar la palabra de Dios. Por eso debemos de hablar a las personas del Evangelio, porque como hemos visto, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y una vez que exponemos el mensaje del Evangelio a las personas, solamente nos queda orar. Vivimos en una sociedad, al igual que la sociedad de ellos, que necesita escuchar la palabra de Dios. Y la trágica realidad es que todos nosotros estamos rodeados de múltiples y múltiples personas que rechazan la luz, al igual que estos dirigentes religiosos apóstatas. Estamos rodeados de una sociedad que ama las tinieblas, que ama su pecado, y que un día, como hemos visto, serán lanzados al lago y al castigo eterno. Y con esto, ¿verdad? En este pasaje, ¿verdad? Vemos como el ministerio público del Señor Jesucristo llega a su fin. Y más tarde hizo un viaje por la región, pero ese viaje ya fue un viaje secreto. A los dirigentes de Galilea, a los habitantes de Galilea, a la sociedad en general de Galilea, se le había dado la gran oportunidad de arrepentirse y de creer. Lo hemos leído en la mesa del Señor. El Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero sin embargo, lo habían rechazado. Si hoy estás aquí sentado y eres creyente, convenzámonos de que solo Cristo puede salvar. Da igual lo que hagas. Da igual cuántas conversaciones puedas tener con tu amigo, con tu marido, con tu hijo, en decir: bueno, tú crees en esto, nosotros no creemos en esto, nosotros hacemos esto. Bueno, mira, aquí tenemos algo de similitud, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana, mira, no somos tan diferentes, da igual. Eso no va a salvar. Solamente va a salvar que prediques y que ores. Predica, enseña, anuncia el mensaje del Evangelio a las personas. Y ya, ora por ellas. Da igual si lo van a rechazar. Eso ya no depende de ti. Eso ya no está en nuestras manos. Eso está en manos del Señor. Y si hoy estás aquí sentado y no has creído en Cristo, no esperes que haya en tu vida una señal del cielo, que haya en tu vida un milagro, que haya en tu vida un hecho especial que te arrastre a Cristo. Porque puede que haya un milagro en tu vida. ¿Cuántas personas son sanadas, verdad, de una enfermedad que nadie daba un duro por ella, verdad? Y se salvan de cánceres, se salvan de accidentes, se salvan de caídas. Puede que haya milagros, pero aún así no van a creer. Jesús, como hemos leído, dice que te debes de arrepentir y creer en el Evangelio. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad
y la vida. En Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque solamente en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy aún es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de derramar tu vida y de creer en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos